El miedo al rechazo te ha estado controlando toda tu vida. Y ni siquiera te das cuenta. Cada vez que evitas hablar, cada vez que dudas en tomar acción, cada vez que te paraliza la opinión de los demás, estás permitiendo que el rechazo dicte quién eres. Pero aquí viene la verdad que nadie te dice. El rechazo solo tiene poder sobre ti si tú se lo das. Hoy aprenderás a ser indiferente al rechazo con la mentalidad estoica y a ganar una confianza que nadie podrá derribar. El primer paso para liberarte del miedo al rechazo es entender que no significa nada. Marco Aurelio lo decía claro: si algo externo te causa aflicción, no es el evento en sí, sino el juicio que haces de él. El rechazo no tiene un significado real, solo la interpretación que tú le das. Si lo ves como un fracaso, te derrotará, pero si lo ves como una oportunidad para aprender, crecer y fortalecerte, entonces deja de ser un problema y se convierte en tu mejor aliado. La mayoría de las personas comete un error crucial. Creen que evitar el rechazo es la clave para ser felices, pero la realidad es otra. Epicteto decía: no está en nuestro control lo que otros piensan de nosotros, pero sí cómo respondemos. Si basas tu autoestima en la aceptación de los demás, serás su prisionero. El verdadero poder surge cuando te das cuenta de que el rechazo no te define, solo revela qué personas y qué caminos no eran los correctos para ti. Para ser inmune al rechazo, necesitas cambiar la forma en la que lo percibes. Los estoicos entrenaban su mente para ver cada obstáculo como una prueba de fortaleza. Séneca afirmaba: la adversidad es una oportunidad para la virtud. Cada vez que enfrentas el rechazo y sigues adelante, te fortaleces. Es como un músculo. Cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. La clave está en no resistirlo, sino en aceptarlo como parte del camino. El rechazo solo hiere cuando lo tomas como algo personal. Pero aquí está la verdad: el rechazo casi nunca es sobre ti. A veces es sobre los miedos, inseguridades o prejuicios de la otra persona. Otras veces es simplemente una cuestión de circunstancias. Marco Aurelio lo resumía perfectamente: no pierdas tiempo debatiendo sobre lo que un buen hombre debe ser. Sé uno. Enfócate en tu crecimiento y el rechazo perderá todo su poder sobre ti. Pero aquí viene lo interesante. La mayoría de las personas piensa que para evitar el rechazo deben volverse más agradables, más complacientes, más adaptables. Pero los estoicos sabían que esto es un error. Intentar ser todo para todos es el camino más rápido a la frustración. En lugar de buscar aceptación, céntrate en vivir de acuerdo con tus valores. Si te mantienes firme en quién eres, atraerás a las personas y oportunidades correctas sin necesidad de rogar por ellas. Piensa en esto. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo al rechazo? ¿Cuántas conversaciones no iniciaste? ¿Cuántas veces evitaste tomar acción solo por el miedo a lo que pensarían los demás? Epicteto enseñaba que el verdadero fracaso no es ser rechazado, sino nunca intentarlo. Si dejas que el miedo al rechazo te detenga, te estás perdiendo de todo lo que podrías ser. No dejes que el miedo controle tu vida. El rechazo no es el enemigo es tu reacción ante él. Séneca decía: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Muchas veces tememos tanto ser rechazados que creamos escenarios de fracaso en nuestra mente antes siquiera de intentarlo. Pero cuando finalmente enfrentamos la situación, nos damos cuenta de que no era tan grave como imaginábamos. La mayoría de los rechazos son temporales e insignificantes a largo plazo. Los estoicos entrenaban su mente para ver el rechazo como un filtro, no como un castigo. Si alguien te rechaza, no es una pérdida, es una revelación. Estás viendo con claridad quién realmente encaja contigo y quién no. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si interpretas el rechazo como un fracaso, te debilitarás.
Pero si lo ves como una señal de que estabas en el camino incorrecto, lo convertirás en un trampolín para crecer. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria? Primero, normaliza el rechazo. Esperarlo y aceptarlo como parte natural de la vida te hará menos vulnerable a él. Segundo, no lo personalices. No todo el mundo va a resonar contigo, y eso está bien. Y tercero, sigue adelante sin dudar. La mayoría de la gente se queda atrapada en la autocompasión tras un rechazo, pero los estoicos entendían que cada segundo que pasas lamentándote es tiempo que podrías invertir en mejorar. La mayoría cree que para superar el miedo al rechazo necesitan que deje de importarles lo que piensen los demás. Pero ese es el error. No se trata de ignorar a la gente, sino de entender que su opinión no define tu valor. Marco Aurelio lo decía claro. Si te angustia algo externo, no es por la cosa en sí, sino por la opinión que tienes sobre ella. Y aquí es donde el estoicismo cambia el juego. El rechazo no es una declaración absoluta sobre ti, es solo una reacción de otra persona, basada en sus propias percepciones, experiencias y circunstancias. No significa que no seas suficiente, solo significa que no eras la opción adecuada en ese momento. Epicteto enseñaba que debemos separar lo que está en nuestro control de lo que no. La opinión de los demás no lo está. Lo único que controlas es cómo respondes. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has rechazado algo o a alguien? ¿Acaso eso significó que la otra persona no tenía valor? No. Simplemente no era el momento, la situación o la conexión correcta. Pero cuando el rechazo es hacia nosotros, lo tomamos como un ataque personal. El problema no es el rechazo en sí, sino la historia que nos contamos sobre él. Y esa historia, si la cambias, cambia todo. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca sobre el estoicismo. Creen que ser indiferente al rechazo significa no sentir nada. Pero no es así. Los estoicos sentían, pero no se dejaban controlar por esas emociones. Sentir decepción es normal. Pero vivir paralizado por el miedo al rechazo es opcional. La diferencia está en cómo interpretas lo que sucede y qué haces con ello. El miedo al rechazo se desvanece cuando entiendes que no determina tu valor. No puedes controlar lo que los demás piensan, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlo. Si cada vez que te rechacen lo ves como un simple evento externo y no como una sentencia sobre tu valía, te volverás imparable. ¿Alguna vez dejaste de hacer algo por miedo al rechazo? Compártelo en los comentarios. Si aceptas que el rechazo es inevitable, te vuelves libre. Dejas de vivir con miedo a la desaprobación y empiezas a moverte con verdadera confianza. Marco Aurelio decía, haz lo que debes hacer. No te distraigas con lo que dicen los demás. Cuando tu enfoque está en actuar según tus principios, el rechazo pierde poder. Ya no es un obstáculo, sino una simple parte del camino. Pero hay una clave que la mayoría pasa por alto cuando intentan superar el miedo al rechazo: la autoaprobación. Si necesitas que el mundo valide cada decisión que tomas, siempre serás un esclavo de la opinión ajena. Los estoicos lo sabían. La verdadera libertad comienza cuando aprendes a ser tu propio juez. No buscas aprobación externa porque ya la tienes de la única persona que importa, tú mismo. Imagina que cada rechazo que recibes es solo un paso más hacia lo que realmente es para ti. En vez de verlo como un golpe a tu autoestima, lo ves como una señal de que estás avanzando. La gente exitosa no es la que nunca ha sido rechazada, sino la que nunca permitió que el rechazo la detuviera. Porque al final, el rechazo solo tiene poder si tú decides dárselo. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo aplicar esto en nuestra vida diaria? Empieza entrenando tu mente para ver el rechazo como una oportunidad en lugar de una derrota. Cada vez que alguien te diga que no, en lugar de sentirte mal, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me fortalece?
Al hacer esto una práctica, el miedo al rechazo comienza a desvanecerse. El mundo no se detiene porque alguien te rechace, y tú tampoco deberías. Cada gran figura de la historia enfrentó rechazo en algún momento, pero lo usaron como combustible para seguir adelante. La única forma de ganar en la vida es seguir avanzando sin importar los obstáculos. Si adoptas esta mentalidad estoica, te volverás imparable. El rechazo es como una prueba invisible que filtra a los que realmente están listos para avanzar. Los débiles se rinden, los fuertes siguen adelante. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Si cada vez que enfrentas un obstáculo te detienes, nunca llegarás lejos. Pero si sigues avanzando sin miedo, te volverás indestructible. Y aquí es donde la mayoría se equivoca sobre el estoicismo. No se trata de ignorar tus emociones o fingir que el rechazo no duele. Se trata de entrenar tu mente para procesarlo sin que te controle. No eres un robot, pero tampoco eres una víctima. Los estoicos sabían que el poder real viene de la capacidad de manejar lo que sientes sin dejar que eso dicte tus acciones. Si logras esto, notarás algo curioso. Cuando dejas de temer al rechazo, la gente comienza a respetarte más. La confianza que proyectas se vuelve magnética. Ya no intentas agradar a todos ni demostrar tu valía. Simplemente existes con seguridad en ti mismo. Y eso, paradójicamente, atrae más oportunidades y conexiones genuinas. Ahora imagina cómo cambiaría tu vida si dejas de preocuparte por la opinión de los demás. Si cada vez que alguien te rechaza, en lugar de hundirte, simplemente sigues adelante sin dudar. Marco Aurelio decía: no pierdas tiempo debatiendo cómo debería ser una buena vida, solo vívela. Este es el secreto de los grandes: actuar sin miedo, avanzar sin detenerse. La clave para la confianza inquebrantable no es evitar el rechazo, sino hacerte tan fuerte que simplemente ya no importe. Todo lo que deseas está al otro lado del miedo, y cada vez que te enfrentas al rechazo sin ceder, te conviertes en alguien que no solo sobrevive, sino que domina su propio destino. La decisión está en tus manos. El mundo no va a detenerse por ti. Las oportunidades seguirán apareciendo, pero solo aquellos con la mentalidad correcta podrán aprovecharlas. El miedo al rechazo ha frenado demasiadas vidas, pero tú ya no serás una de ellas. Después de este video, tienes el poder de cambiar tu percepción y tomar el control absoluto de tu vida. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una ventaja sobre la mayoría: el conocimiento. Pero el conocimiento sin acción no sirve de nada. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Nunca sabes a quién podrías ayudar con un simple gesto. Y si quieres seguir fortaleciendo tu mentalidad estoica, revisa los otros videos del canal. Lo que viene cambiará tu vida.